Continuamos en Argumentos y les recordamos en nuestras redes sociales, en la cuenta de X, @argumentos_GB, en la cuenta de Instagram, @argumentosgb, y desde ya pueden enviar todos sus comentarios y preguntas para nuestro invitado del día de hoy, que ya se encuentra con nosotros, el diputado a la Asamblea Nacional, Luis Eduardo Martínez, quien es también precandidato presidencial y que bueno, ya comienza otra vez como vicepresidente de la Comisión Permanente de Administración y Servicios Públicos. Gracias por acompañarnos este día. Gracias por invitarme, siempre contento de estar en Globovisión y feliz año para todos. Si bien ya está cerca el carnaval, todavía es tiempo de desear lo mejor para el 2024. Esta semana fue que iniciamos aquí a trabajar, así que esta es la primera semana del año que estamos saliendo en vivo, así que todavía hay tiempo. Y por supuesto que bueno que esté aquí. Ayer usted estaba reunido con los dirigentes del Partido Acción Democrática y pues elevaban una petición de trabajar en cuanto a los salarios, en hacer ese aumento de un 300%, que pueda beneficiar a todos los trabajadores públicos, a los jubilados y pensionados. Y este espacio es propicio para que pueda presentarnos esos argumentos y hablarnos de cuán importante es este aumento y qué es lo que usted plantea. Porcentualmente es mucho mayor de lo que acabas de señalar. La oportunidad en que hicimos la propuesta atiende a que el día lunes, en algún momento de ese día, el presidente de la República va a presentar su memoria y cuenta 2023. Nuestro planteamiento es que el presidente debería aprovechar esa oportunidad y en tal sentido lo exhortamos para que haga un anuncio acerca de un aumento general de sueldos, salarios, jubilaciones y pensiones, pero especial para los muchos trabajadores de la administración pública. Solamente en el sector público venezolano laboran cerca de 5.5 millones y medio de personas y jubilados y pensionados suman otros 4,5 millones. Estamos hablando de 10 millones de personas que hoy se acerca a menos de $4 sus ingresos mensuales porque están tasados o muy cerca del salario mínimo, que apenas ronda los 130 bolívares mensuales. Nosotros estamos planteando como un primer paso un aumento lineal del equivalente en bolívares a $100 americanos. Aumento que sabemos que es absolutamente insuficiente. Nosotros entendemos de que eso no alcanza para las muchas necesidades de las familias venezolanas, que incluso va en contravención de la propia Constitución de Venezuela, pero significaría un buen avance. Alguien le decía esta mañana en una entrevista similar que sí, $100 no es suficiente, pero $100 es mucho más que $3.67, que es el salario mínimo actual, o que es la pensión y la jubilación actual. La economía venezolana resistiría ese incremento y el presupuesto nacional aprobado para el 2024 está en el orden de los 12.500 millones de dólares por encima del 2023, es decir que manteniendo los mismos patrones del gasto del año pasado, esos 12.500 millones de dólares pudieran perfectamente cubrir los 12.000 millones de dólares que costaría este incremento, sin contar con la producción petrolera adicional que el propio presidente de PDVSA ha señalado que pudiera estar en el orden de los 200.000 barriles diarios, que son unos 3.400 millones de dólares más. Es decir, exigimos que se haga prontamente un pronunciamiento, que se aumenten los sueldos, los salarios, las jubilaciones y pensiones, que sea una cantidad que la economía pueda absorber y que el presupuesto nacional pueda cubrir, y finalmente que ese sea un primer paso. Nosotros estamos haciendo una propuesta que ya presentamos en el año que viene, pero vamos a reiterar, que es una ley de sueldos, salarios, jubilaciones y pensiones dignas, que establece fundamentalmente el cumplimiento del artículo 91 de la Constitución, que es que el salario mínimo tiene que corresponderse con el valor de la cesta básica y que adicionalmente tiene que garantizar que el trabajador o la trabajadora haga posible que su familia viva dignamente. En el planteamiento hecho en la ley incluso se incluye la indexación de este monto de tal manera que la devaluación no lo afecte. Haciendo este valor que usted decía con la canasta básica y de estos $100 que es su primer planteamiento, que es lo que están exigiendo, por supuesto, claro, las personas dicen no es suficiente porque con estos $100 aún no llego a la canasta básica. Y reitero, no es suficiente, lo dije en nuestra propuesta, pero nosotros no podemos hacer demagogia, no podemos jugar con la gente. Si yo digo 200, 300, 400, 500, $1.000, que mucha gente le gustaría que se fuera, a sabiendas de que en este momento el Estado venezolano no está en capacidad de cubrir, estoy actuando irresponsablemente y eso sí no lo van a lograr. Yo me conozco suficientemente bien el presupuesto de la nación, sé hasta dónde podemos llegar, sé los ingresos que existen y sé también
cuánto está retenido en el extranjero. Si los 21.000 millones de dólares que están en diferentes modos, cuentas, formas, retenidos en el extranjero por las sanciones, estuvieran en la caja presupuestaria de la nación, el incremento pudiera ser mayor. Hoy es un primer paso importante si el presidente de la República aceptó la propuesta y nos permitiría avanzar adicionalmente a eso, y lo hemos verificado con destacados economistas, impactaría positivamente en el incremento del Producto Interno Bruto entre 6 y 8% porque se daría un incremento de la capacidad de compra de los venezolanos y venezolanas. No es posible la recuperación de la economía en este año 2024 sobre la vía de la inversión, porque no hay confianza y no hay capitales para hacerlo, pero sobre la vía de incrementar el consumo es posible. Yo le decía ayer a alguno que también me señalaba que primero hay que mejorar la economía y después hay que mejorar los sueldos. Le decía, bueno, primero, si lo planteas porque seguramente no eres trabajador, porque un trabajador no puede seguir esperando. Y segundo, porque hay que conocer y estudiar realidades de otros países. Hace varios años, el siglo pasado, Franklin Delano Roosevelt logró recuperar la economía americana con una doctrina llamada el Nuevo Ideal, pero que se fundamentó en el incremento de la capacidad de compra de los trabajadores americanos. Y eso provocó una reactivación de la economía, una acelerada crecimiento de la producción y más adelante de la productividad, y hoy es una potencia en los Estados Unidos, gracias a que precisamente en su momento se hizo por la vía del aumento del ingreso y la capacidad de compra que su economía empezara a ser robusta. Claro, porque al final para que las personas puedan percibir ese aumento del salario no es solamente que me aumentes lo que estoy percibiendo, sino también las demás políticas económicas, como usted menciona, Sí. que van también acompañadas y que lo veíamos que desde el gobierno nacional, lo mencionaban algunos economistas, que una de las políticas que se utilizó para frenar la inflación fue el tema de no aumentar el salario, pero eso tiene pues otras complicaciones negativas para los ciudadanos que antes podían percibir cerca de $30, hoy es casi $3, la diferencia es muy amplia. Bueno, cuando hace ya casi 3 décadas el hoy oficialismo arribó al poder, el salario mínimo rondaba los $350 mensuales. Hay una serie de políticas que es cierto, tú lo acabas de señalar, hay que adelantar, hay que liberar el financiamiento bancario, que en Venezuela es del 1.4% del PIB, mientras que en Latinoamérica el promedio es del 40%, hay que garantizar que haya crédito para distintas actividades, hay que aperturar por completo la economía, hay que asegurar la inversión. Hay una larga lista de ítems que hay que adelantar y que lo digo con absoluta seriedad, inclusive responsabilidad, no van a ser posibles que se adelante mientras en Venezuela no se produzca un cambio de gobierno. Son ya casi 30 años de una visión que a nuestro juicio es absolutamente equivocada. Y no solamente equivocada, sino que ahí está la demostración. Un país como el nuestro, que llegó a ser un referente continental e inclusive mundial, hoy lamentablemente cualquier indicador que revisemos estamos a la cola. Venezuela puede ser el mejor país del mundo. Depende de nosotros, de todos en conjunto, pero también de políticas adecuadas y de una capacidad de gerenciar con verdadera eficiencia. ¿Y qué le responde a esas personas, a esos maestros, a esos trabajadores que, como bien usted decía, habla de que no es suficiente? Ellos están esperando esas propuestas y ese respaldo de los políticos en ayudarles a elevar, pues, como usted dice, el gobierno nacional, estas peticiones de aumento del salario. Si bien dice que por la dinámica no se puede, ¿qué debería venir después, además de esos planteamientos de la ley, y que se le pueda garantizar, como decía, al ciudadano, que no sea siempre esa la constante petición de su aumento y de su ajuste salarial? Bueno, en el 15 de enero, por cierto, no solamente presenta la memoria y cuenta del presidente, sino que ese mismo día se celebra el del educador. En el caso de los educadores, cuando se suscribió el último convenio colectivo que se está discutiendo en este momento, yo plantearía que además de ajustar los salarios a cada una de las categorías docentes, a la clasificación docente, además de eso tenemos que introducir el tema del mantener el valor real de los ajustes y de esos sueldos y salarios. Cuando hace ya 3 años, quizás 4, que se firmó la última convención colectiva de los docentes, yo insistí mucho en que en ese momento parecía un buen salario y en ese momento era un buen salario, pero yo insistí en que si no se anclaba a una divisa, una moneda fuerte, en ese momento incluso al petro, o se indexaba, a vuelta de pocos meses la inflación devoraría ese salario, de tal manera que yo invitaría a los líderes gremiales
que en las discusiones que van a adelantar seguramente en las próximas semanas, en la actualización, en la firma de nuevos contratos colectivos, garanticen por la vía de o anclar los salarios a una divisa que no sea afectada por la inflación, y digo divisa para no decir dólar, puede ser el yuan, puede ser el yen, puede ser el euro, pero además de eso... Se anunció que iba a estar anclada al petro y eso no no se hubo resultados. produjo. Bueno, ya el petro desapareció, ¡puf!, ya no existe. Yo mismo planteé el año 2022 que el presupuesto nacional estuviera anclado al petro, porque en ese momento el petro equivalía a 60 dólares americanos de manera fija, pero si no se indexa en este tiempo de tanta inflación los salarios y los sueldos, entonces, como hubiese dicho mi abuela, se vuelven sal y agua con el paso del tiempo. Venezuela este año logró descender un escalón en materia inflacionaria. Argentina ya lo supera, ya no somos el país más inflacionario de América, pero igual somos el segundo con una inflación Igualito hay un altísima. camino por adelantar. Mucho, muchísimo, pero repito, es un problema que puede ser abatido en el cortísimo plazo. Hay experiencias suficientes en el mundo de países que han abatido la inflación, a veces en cuestión de semanas. Yo tuve la suerte de que mi asesor de tesis del MBA fue uno de los ecuatorianos que en ese momento adelantaron el proceso de dolarización en Ecuador, marcado por las altas inflaciones, y en cuestión de semanas la inflación en Ecuador se derrumbó con el hacer cambios tan importantes como ese, que en este momento están en Venezuela empezando otra vez a analizarse. Pero por la vía de la restricción de los ingresos de los trabajadores, sí es cierto, se ha contenido la hiperinflación, pero con un altísimo costo. Nuestros trabajadores, nuestras trabajadoras han pagado el precio de disminuir los aumentos de precios, pero es terrible. Que ponen sus expectativas ahora en las declaraciones que dará entonces el presidente el 15 de enero. Seguimos conversando de esto al regreso de la pausa. No se muevan, nuestras redes sociales @argumentos_, que ven la cuenta de X.